Buenas noches, bienvenidos y gracias por vuestra presencia. Este es nuestro simposio Innovación que realizamos por 7º año consecutivo. El objetivo de estos encuentros es compartir con el mundo académico, científico y todos nosotros, de la mano de los profesores, la excelencia y las últimas novedades que se desarrollan en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Antes de comenzar con la conferencia del profesor Bergman, permítanme presentarles a los doctores Pablo Kieselstein e Isidoro Keppel. El doctor Kieselstein, de visita esta semana en Buenos Aires, es el director de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, España y Portugal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, también científico con doctorado en Ciencias del Cerebro. El doctor Keppel es, desde este año, presidente de los Amigos Argentinos y a quienes invito a acercarse al podio. Muy buenas noches. La verdad que es un placer ver este salón lleno de gente y es un honor para mí poder traer la excelencia académica que tenemos en Jerusalén, en la Universidad Hebrea. Haggai es uno de los representantes de excelencia académica y es parte de la gente que nosotros estamos mostrando, estamos trayendo estas latitudes para empezar estamos señalizando que queremos empezar a tener colaboraciones desde el punto de vista científico, también hacer trabajos a nivel comunitario y mostrar las bonanzas del Estado de Israel a nivel académico en estas latitudes. Por supuesto, si uno quiere soñar más, mi interés sería que como tenemos colaboraciones a nivel científico con Alemania, con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, tener un grupo de estudio de ciencias del cerebro una colaboración entre la Universidad Hebrea y una universidad aquí en Argentina. Y yo pienso que no es un sueño, yo pienso que es algo que se puede hacer. Solo 2 palabras, porque evidentemente no soy yo el que intereso aquí, es Haggai. Haggai es un pionero en procedimientos quirúrgicos, fue de los primeros que empezó con lo que se llama el Deep Brain Stimulation, y aparte es uno de los pioneros y fundadores de un nuevo centro que se va a empezar, que se está construyendo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un centro multidisciplinario del estudio del cerebro, en donde el centro se llama Edmond y Lili Safra. Este centro es un centro donde va a juntar científicos del área de las matemáticas, psicología, física, química, neurobiólogos, para poder abordar todos los temas del cerebro bajo una misma casa. Y Haggai tiene mucho en esto y impulsó mucho este proyecto. Calculamos que la construcción de este centro importante a nivel mundial va a estar finalizada en 3 años a partir de ahora. Y ahora les presento al presidente de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el doctor Isidoro Keppel, que les va a decir unas palabras. Muchas gracias y que disfruten mucho de esta charla. Buenas noches y Bruhim Habayim, bienvenidos todos. Yo tengo el honor de presentar en esta oportunidad a los prestigiosos doctores que acompañan al profesor Haggai Bergman. Ellos son los doctores Ricardo Reising y Ángel Goldingstock, quienes se desempeñan en Argentina en áreas relacionadas con la especialidad del profesor Bergman. Ante todo, nuestro mayor agradecimiento hacia ellos y demás colegas involucrados que conforman el selecto grupo de profesionales con los cuales trabajamos y cumplen un rol fundamental en el armado de estos simposios. El doctor Ricardo Reising es médico neurólogo, jefe del área de enfermedades neuromusculares del Hospital Británico de Buenos Aires. El doctor Ángel Goldingstock, médico neurólogo, es jefe de trastornos de la memoria y conducta del Hospital Italiano. También es el actual presidente de la Asociación Lewy Body. Doctores, con mucha atención, los escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos.
Y quisiera en primer lugar agradecerles a todos por venir hoy, a escucharme hablar hoy. Es un placer para mí realmente. Es mi segunda vez acá en América del Sur y siempre es un placer para mí ver este lugar, ver a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y espero que puedan disfrutar la charla. El tema, y pido disculpas porque hablo muy bien hebreo, mejor que inglés en realidad, pero no hablo español, así que el título también está en inglés, pero bueno, vamos a ir traduciendo. Para el doctor, el título es Estimulando la mente y el cerebro. Voy a hablar en algún momento del tema de la forma en que nosotros estimulamos el cerebro de nuestros pacientes que tienen enfermedad de Parkinson avanzada. Esto va a ser entonces el tema, pero la estimulación de la mente, que en mi opinión es lo que realmente hace nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones. Es algo que primero quisiera estimular la mente de ustedes ahora en principio y espero que ustedes realmente disfruten el tema y les parezca que la conferencia es una forma de estimular la mente de ustedes también, pero también hablar del futuro. Quisiéramos poder estimular y curar la mente de nuestros pacientes que tienen trastornos mentales como la esquizofrenia, por ejemplo. Así que hoy podemos estimular y curar la enfermedad de Parkinson, pero yo espero que en el futuro cercano también podremos usar la misma técnica para poder proveer más esperanza y mejores tratamientos para los pacientes que tienen trastornos severos como la depresión, como el trastorno obsesivo compulsivo y la esquizofrenia. Bueno, empecemos entonces. Quiero decir que, por supuesto, mucha gente ha colaborado y colabora con nosotros a lo largo de los años. Todos los errores son míos y todos los beneficios y logros son de ellos, de los colaboradores. Así que muchas gracias a todos ellos, porque han sido para mí una inspiración a lo largo de los años. Yo suelo dar este tipo de conferencias a estudiantes jóvenes y después digo, bueno, tengo algunas preguntas para hacerles. Y una pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos de su vida? Les pregunto. Y yo creo que en ellos, ahí se produce un silencio, ¿no? En el auditorio, porque me dicen, bueno, ¿por qué me hace una pregunta así? Es una pregunta que nadie les pregunta. Yo les digo, sí, bueno, ya son suficientemente adultos. En este auditorio también puedo ver que mucha gente, bueno, tiene más de 20 años, digamos. Y creo que si uno tiene más de 20 años, resulta que es momento de hacerse la pregunta, ¿cuáles son los objetivos de mi vida? Porque decidí venir acá y no ir a otro lado, irme a un bar o quedarme en casa y ver una buena película en la televisión o lo que fuera. O sea, los objetivos de la vida son importantes. ¿Por qué uno decide hacer una cosa y no otra? Yo espero que todos ustedes ya hayan averiguado para este entonces cuáles son los objetivos de su vida y así cada cosa que ustedes hagan, bueno, tendrá un motivo. Esto habitualmente en la universidad suelo parar acá. Y aquí, en este momento, les abro les dejo la palabra a los estudiantes y los dejo decir cuáles son las metas de su vida. Y a veces hay algunas discusiones bastante interesantes. Pero bueno, como no tenemos tanto tiempo, les voy a dejar a todos ustedes que piensen un poco en sus objetivos de vida y piénsenlos, después podemos hablar un poco más de eso. Pido disculpas porque, por supuesto, no hay una sola respuesta para esto. Yo les voy a dar mi respuesta a esta pregunta tan crítica. Mi respuesta a esta pregunta es que el objetivo de la vida no los creé yo, ni ustedes, ni otros seres humanos. En realidad, el objetivo de la vida de todos, comenzando con el perro, el gato, los amigos
En realidad los creó la biología, esos objetivos. Y si hablamos del objetivo de la biología, y por supuesto la biología no tiene un objetivo, o sea que tendría que hablar más bien del modus operandi de la biología, o sea, la manera que nos comportamos. El objetivo de esa biología a lo largo de los años es poder maximizar la cantidad de genes que nosotros le pasamos a la generación siguiente. Esto es algo que empieza con un elemento unicelular creado millones de años atrás. Y si nosotros analizamos toda la evolución y somos parte de esta evolución biológica, podremos decir que el modus operandi de la vida, la forma en que se comporta la vida, es tal que nosotros tratamos de maximizar la cantidad de genes que avanzan hacia la siguiente generación. Y luego, bueno, si estos son los objetivos de la vida, bueno, sabemos lo que hay que hacer. En primer lugar, hay que obtener alimento, agua y refugio de las temperaturas extremas. O sea, acá tenemos una sala muy agradable, tenemos termostato que nos da la temperatura adecuada y espero que todos ustedes ya hayan comido y hayan bebido hoy, así que eso es lo primero que uno tiene que lograr para poder cumplir con este requerimiento mínimo de alimento, agua y refugio. Después habrá que evitar los peligros, porque claro, si de pronto entra un león en la sala y nos mata antes de que uno le pueda pasar nuestros genes a la siguiente generación, incluso si tenemos suficiente alimento, bueno, no logramos avanzar. Entonces, mejor evitar los leones, también mejor evitar algunos seminarios aburridos como este, pero la idea general es evitar el peligro para así poder pasar nuestros genes a la siguiente generación. Y después habrá que encontrar un compañero sexual. Una vez que uno logra todo esto, logra obtener agua, alimento, el compañero sexual y evitar el peligro, podrá maximizar la cantidad de genes que podremos entonces pasarle a la siguiente generación. Ahora, si es tan fácil, ¿cuál es el problema? El problema de cualquier criatura biológica, nosotros, no solo nosotros seres humanos, es como encontrar una política de comportamiento óptima. Porque bueno, está claro que hay que obtener agua, que hay que obtener alimento y el compañero sexual óptimo. Pero, ¿cómo sabemos que este compañero o compañera es el mejor para pasarle los genes a la siguiente generación? Claramente, no será el primero, será el segundo, será el cuarto, o el número 100, o el número 1000. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos evitar vernos atrapados en lo que sería la primera o la segunda vez y así encontrar lo que sería el lugar óptimo, la compañera o compañero óptimo, el lugar óptimo para poder pasarle nuestros genes a la generación siguiente? Entonces, esto es algo que nosotros como criaturas biológicas tenemos que enfrentar. Tratamos de encontrar la respuesta a estas preguntas. Estoy seguro de que para todos ustedes hoy hubiera sido más fácil quedarse en casa, pero igual hicieron el esfuerzo de venir acá. O sea que hay resultados negativos que uno tiene que pagar para poder finalmente lograr un objetivo óptimo. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre una pequeña molestia venir hoy a una conferencia en vez de irse al bar? Porque uno cree que esto, el venir acá, nos va a hacer mejores personas, nos va a permitir comprender mejor ciertas cosas, etc. Ese es el problema que enfrentamos con la biología. Les voy a tratar de dar respuestas a que damos nosotros como neurocientíficos computacionales. Yo soy parte de la gente que piensa que nuestro cerebro es un dispositivo de computación. No es simplemente un dispositivo biológico, sino un dispositivo computacional. Les voy a mostrar cómo podemos usar nuestro cerebro para poder resolver estos problemas.
Ahora, no hablemos de ustedes, pasemos a lo que es el campo de la ciencia de las computadoras. Voy a hablar de la inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial, para no ser tan invasivo y hablar de los objetivos de ustedes. Voy a hablar del Pac-Man. Estos juegos de computadoras de mi generación, bueno, es el mismo juego más o menos que tenemos hoy. Seguramente la mayoría de ustedes conocen el juego. Tenemos un Pac-Man que se mueve en este laberinto. Puede entrar en el laberinto, ahí tienen el alimento. Acá está el mejor alimento en rojo, pero también hay monstruos que lo pueden matar al Pac-Man. El objetivo del Pac-Man será poder desplazarse por el laberinto, encontrar la mayor cantidad de comida y evitar los monstruos. El objetivo del Pac-Man es entonces maximizar la cantidad de puntos que uno puede ganar. Y el problema que enfrenta el Pac-Man ahora es: ¿qué hago? ¿Voy para la izquierda y me como todos estos puntitos amarillos? O tal vez me voy para la derecha. Al comienzo no veo alimento, pero después llego a los puntos rojos. Entonces esa es la disyuntiva. ¿Voy al bar o me vengo primero a la charla? Que sería un poco como desplazarse por el área que no tiene los puntos amarillos, pero al final sí llegó a los rojos, que es la recompensa mejor. El Pac-Man, sin embargo, tiene que ser muy cuidadoso y organizarse este desplazamiento en el laberinto para evitar el monstruo, que lo puede matar o que le puede quitar puntos, para encontrar así lo que sería la política de comportamiento mejor. ¿Cómo moverme en el laberinto para maximizar la cantidad de alimento que obtengo? Bueno, para cortar un poco la historia, uno puede decir que en realidad el Pac-Man enfrenta permanentemente un cierto estado. Ahora está sentado en un lugar, mira a la derecha, mira a la izquierda, como ustedes. Ustedes están sentados acá, me pueden escuchar, me pueden ver, tienen la memoria, tienen su motivación. Este es el estado actual del Pac-Man. Y bueno, y después hay distintas opciones de acción. El Pac-Man puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, puede ir para arriba o para abajo. Ustedes pueden quedarse en la sala o pueden salir o pueden venir, bueno, pase doctor a un tema más interesante. Hay entonces varias acciones que todos nosotros podemos emprender. Uno decide elegir una u otra. Decide, por ejemplo, quedarse 5 minutos más en la sala. A lo mejor llegamos a un punto que sea realmente interesante. El Pac-Man entonces elige una acción. La función de esto es obtener una recompensa, que puede ser buena, o sea, una recompensa positiva, o negativa. Si es muy aburrido para ustedes, bueno, la recompensa fue negativa, por ejemplo. Ahora, si el Pac-Man fue en dirección del punto rojo, es una recompensa positiva. Si se encuentra con un monstruo, la recompensa fue negativa. Entonces, la recompensa puede ser tanto un castigo como el placer. El placer es una recompensa positiva y el castigo es la negativa. El Pac-Man entonces obtiene la recompensa y llega a un nuevo estado. Ahora ya pasaron 5 o 10 minutos, están en un nuevo estado. Ya saben de qué voy a hablar, en qué dirección voy. Saben que no es la típica conferencia médica que solo habla del paciente, sino que es un poco diferente. Están ahora en un nuevo estado. Y aquí nuevamente habrá distintas acciones que podemos tomar. Seleccionamos una y llegamos a un nuevo estado, una nueva recompensa, etc. Esta es la manera en que nosotros nos comportamos todo el tiempo, constantemente. Si pensamos en nuestro comportamiento,
En cada momento de nuestras vidas estamos en un cierto estado. Uno tiene muchas opciones, en general elige una, y esto nos conduce al siguiente estado, etcétera, etcétera. Lo que quisiera decir es que esto sería una representación de nuestros comportamientos. Esta es la primera parte y esto conduce al futuro. Pero uno podría mirarlo también como un circuito cerrado. Hablemos entonces de ustedes, o de lo que sería la agente de inteligencia artificial. Ella, digámosle, a la agente de inteligencia artificial. Podría ser un robot, o podría ser un amigo, o un perro, y ustedes. Si uno realiza una acción sobre el ambiente, por ejemplo. Yo ahora les estoy hablando, por ejemplo, y en respuesta a esto, y el ambiente me vuelve a un nuevo estado y una nueva recompensa. Emprendo otra acción y entonces obtengo el nuevo estado y la nueva recompensa. Es el tipo de circuito cerrado que hay entre la gente que emprende una acción y que permanentemente pasa a un nuevo estado, una nueva recompensa. Y recuerden que el objetivo del Pac-Man o de la gente será maximizar la recompensa que uno obtiene del ambiente. Recordemos que la recompensa puede ser positiva o negativa. Yo voy a querer maximizar las positivas. Acá vemos claramente que el objetivo del Pac-Man es maximizar la suma futura de recompensas positivas y negativas. Sí, estoy dispuesto a veces a pagar un precio si hay una recompensa negativa, pero si después logro una recompensa mucho más positiva, logré maximizar la recompensa acumulativa. Y es el riesgo que vale la pena tomar. El problema con esta inteligencia artificial es que el ambiente o la recompensa no es fija. Estos son ruidosos. Si el monstruo está ubicado acá, por ejemplo, antes, ahora pueden moverse a otro lado. Más aún, las reglas cambian constantemente. Si uno sabe a qué velocidad va el monstruo, y si el monstruo ahora está en la segunda calle, no tiene chance de que venga, pero si pasan a la siguiente etapa, las reglas cambian. Ahora el monstruo se mueve más rápido, salta por encima de los cercos. No es solo que es ruidoso el ambiente, sino que las reglas cambian constantemente. Pero este no es el problema principal, sino que el problema principal es que no tenemos un maestro, un profesor. Tenemos que confiar la retroalimentación o feedback que nos viene del ambiente. Nadie le dice al Pac-Man, mire, si usted se queda en esta parte, el monstruo no va a llegar acá. No sabemos, no tenemos maestro, nunca sabemos. Si no exploramos esta parte del mundo, tal vez el tesoro grande o la plata importante esté en esta parte. O sea que todo el tiempo uno tiene que explorar el mundo. Uno tiene que venir a una conferencia, a 2, a 3, a 5, y allí tal vez comprendan mejor a ustedes o la vida de nuestros los otros seres humanos. Es algo que hay que hacer todo el tiempo, no solo confiar en que un rabino nos diga o un maestro nos diga. Nosotros tenemos que explorar el mundo. El feedback que uno obtiene al explorar el mundo y al usar lo que aprendimos, pero ese feedback es incompleto, porque los amigos de la Universidad Hebrea han cometido el error de invitarme a venir acá, por ejemplo, hace 6 meses. Ahora se dan cuenta que cometieron un error, supongamos, pero eso fue hace 6 meses. O sea que tienen que entrar al estado de la mente de hace 6 meses y ver para qué lo habíamos invitado a este profesor loco de la Universidad Hebrea, etcétera. O sea, el feedback que uno tiene viene tarde, entonces no es óptimo.
Más aún, ese feedback no nos dice qué es lo que hay que hacer. Solo nos dice, bueno, uno puede mejorar o no, tiene más puntos o menos puntos. Pero no es que le dice, la próxima vez no invite a este profesor, invite a otro profesor. Solo nos dice, no inviten al profesor Javier Bergman de vuelta. El feedback o retroalimentación es incompleto. Y entonces eso hay que superarlo para poder resolver los problemas. Por suerte, en la ciencia de las computadoras, uno encuentra la manera de superar ese problema, ese agente de inteligencia artificial y lo que está enfrentando. La manera en que nosotros encontramos de superar ese problema es dividir este agente en dos partes. Una parte es el actor. El actor es la parte simple. Aquí es donde uno acopla el estado y la acción. El estado, están en la conferencia, se duermen. Están en el bar, se toman la cerveza o se toman el vino. Están bailando tango, bailan. Bueno, esto es el estado y luego tomamos una acción. Y este acoplamiento entre estado y acción es lo que se produce. Este actor es un dispositivo muy simple, pero también tenemos al crítico. El crítico es como si fuera el maestro, la parte crítica del sistema. Es así porque lo que todo el tiempo hace el crítico es calcular cuál es la discrepancia entre la predicción nuestra y la realidad. No hay ningún maestro que sepa todo, ¿no? O sea, no hay ningún rabino ni ningún papa que sepa todo. Hay un crítico que permanentemente, hace una predicción. Vienen a un seminario y ustedes dicen, hago una predicción mitad y mitad. Puede ser interesante o puede ser aburrido. Pero vienen al seminario y después, de pronto, es un poquito mejor el resultado que la predicción. Entonces uno dice, fue mejor que la predicción. Tengo que reforzar esta política de comportamiento. La próxima vez vengo de vuelta a escuchar esta conferencia. O a lo mejor el resultado es peor de lo esperado. Entonces la próxima vez no lo invito a ese profesor, invito a otro. Constantemente uno empieza sin conocimiento previo, con una presunción preestablecida, mitad y mitad, 50-50. Pero después comparamos la realidad con nuestra predicción y adaptamos nuestra política de comportamiento a la predicción. Ese tipo de dispositivo con un actor que contiene la política de comportamiento y la concordancia que hay entre el estado y la acción que uno adopta, y después el crítico que es capaz de cambiar la política de comportamiento y que nos permite aprender el mejor comportamiento para que la vida sea siempre mejor de que lo que hemos podido predecir. A esto lo llamamos la técnica Bootstrap o método Bootstrap, porque esto es lo que se hacía. El barón Munchausen hacía esto. No sé si conocen la historia del barón Munchausen, quien era en Europa, llegó a un campo muy lleno de barro y se hundía en el campo de barro y no había nadie para ayudarlo. Lo mismo para nosotros. No tenemos a nadie que nos ayude o que nos pueda decir cuál es la mejor política de comportamiento. ¿Qué hacía el varón? Tomaba entonces los tiradores de las botas y con eso se elevó fuera de la bota. O sea que necesitamos como un dispositivo propio, ¿no? Que no teniendo maestro nos permita levantarnos, salir del barro de lo que es la vida típica, para así encontrar una política óptima de comportamiento. Y entonces ese tipo de tirante de botas sería el sistema que nos permita navegar entre la predicción y la realidad y aprender. Lo hacemos todo el tiempo con los dispositivos robóticos. No necesitamos más robots para decirle haga esto o haga aquello. Lo que hacemos ahora con los robots es les decimos cuál es el objetivo
y tratamos de que el robot aprenda la manera óptima de lograr el objetivo. Entonces, no jueguen a las cartas hoy con la computadora, porque el póker se hace con lo que se llama aprendizaje de refuerzo y ustedes no tienen ni una chance de ganar si tratan de jugar con la computadora a estos juegos de cartas. Les va a ganar la computadora. Así que el aprendizaje de refuerzo es un muy buen mecanismo. Nos gusta a nosotros mucho lo que es todo lo que es ciencia de computación y robótica. Pero ahora quisiera pasar a lo siguiente y preguntar. Nosotros, en biología, ¿tenemos el mismo hardware y el mismo software en el cerebro? Porque claro, si funciona también en las computadoras y en los robots, claramente también debería ser bueno para nosotros, ¿no? Ahora que hemos comprendido qué es este aprendizaje de refuerzo, quisiera ver si en biología tenemos también este tipo de dispositivo en el cerebro. Hemos tomado el primer paso. Registramos la actividad de un pequeño grupo de neuronas en el cerebro de un mono. Las llamamos neuronas dopaminérgicas. Es un pequeño grupo de neuronas que usan un neurotransmisor que se llama dopamina y somos capaces de registrar la actividad eléctrica de estas neuronas. La registramos cuando le damos al mono una tarea muy sencilla. Esto era una clave visual que aparece en la pantalla, ya sea derecha o izquierda. Esta clave aparece en la pantalla por un periodo breve o una señal y después el mono tiene que memorizar dónde está esa señal, a la izquierda o a derecha, y cuando aparece tiene que tocar una tecla el mono, a la derecha o a la izquierda. Es muy sencilla la tarea, cualquiera de ustedes lo podría hacer. Pero después hicimos un truco, le dimos al mono distintas señales o claves visuales. Con estas le decíamos al mono qué probabilidad había de que le tocara la recompensa. En muchos casos, uno realiza la acción correcta, ir a la derecha o a la izquierda, pero la probabilidad de obtener la recompensa no es 1 siempre. A veces uno toma la acción adecuada y obtiene la recompensa solo en 2 de cada 4 casos. A veces obtenemos la recompensa en solo 1 de 4. O sea, que la probabilidad de obtener la recompensa si uno toma la acción adecuada no es fija. En la mayor parte de las situaciones de la vida, incluso es menos que 1 de cada 4. El mono entonces tuvo que enfrentar esta situación con 0,25, 0,5, 0,75 y 1 probabilidades de obtener la recompensa. Y lo entrenamos al mono para estas situaciones. Y después miramos cuál es la actividad de las neuronas dopaminérgicas cuando el mono hacía la tarea. Vemos que al principio todos ustedes que están acá sentados en la sala y que registramos la actividad dopaminérgica, todos tenemos una actividad de base, de fondo de las neuronas dopaminérgicas. ¿Qué nos dice? Que el cerebro que está pensando que la vida se puede predecir, o sea que en ese caso no hay mucha diferencia entre la predicción y la realidad, pero después viene la clave o señal que le dice al mono, hay una probabilidad de que te den un chocolate o alimento. Y ahí veremos que si la probabilidad era pequeña, como en este trazado blanco, era solo 0,25 la probabilidad. Pero entonces el aumento de la actividad dopaminérgica era pequeño, pero era mucho mayor cuando era 0,5, 0,75 y había mucha dopamina cuando le decíamos al mono, seguro que te van a dar la recompensa. Bueno, uno podría decir, lo único que probamos es que la dopamina genera placer. El mono le cree, uno le dice que le va a dar
mucho chocolate y hay un surgimiento de dopamina. Pero después, miren lo que pasaba cuando le decíamos al mono que en el futuro iba a haber una recompensa. Ahora, en este momento, le dimos la recompensa al mono. Y el fenómeno es muy distinto, porque si el mono recibía la señal que está en negro, que le dice que la probabilidad de que tengas la recompensa es 1, cuando le daban la recompensa verdadera, el aumento en la actividad de la neurona dopaminérgica era pequeña. ¿Por qué? Porque ya lo podía predecir. Si sabemos que viene la abuela, por ejemplo, a casa, el niño ya sabe que si viene la abuela va a venir con chocolate, o sea que la sorpresa ocurre cuando toca la puerta la abuela. Pero, bueno, cuando le da el chocolate, eso ya se sabía, se podía predecir. Ahora, si viene el abuelo, y el abuelo nunca trae chocolate, bueno, hay una pequeña probabilidad solo, en blanco. Y si después el abuelo sí trae chocolate, entonces ahí surge mucho la dopamina para esta ocasión. Claramente, si viene la abuela y no le da el chocolate al chico porque estaba ocupada, se olvidó, entonces lo que vemos es que si le decimos al mono, hay una probabilidad de que te den la recompensa, pero resulta que la recompensa no viene, entonces la actividad de las neuronas dopaminérgicas está reducida. Es menor que lo que se pudo predecir, porque la vida resultó peor de lo que habíamos podido predecir. Entonces las neuronas dopaminérgicas que codifican todo, en primer lugar, que la vida es como pudimos predecir. Si hay más dopamina, la vida es mejor que lo que pensamos. Y si hay menos dopamina, la vida resultó peor que lo predicho. Entonces, usando la dopamina, podemos modular nuestra política de comportamiento. Igual que como con el robot. Porque si hay dopamina, uno repite y repite esa acción. Pero si la dopamina es menor, uno trata de evitar la acción. Entonces, aquí tenemos el crítico en el cerebro que nos permite encontrar nuestra política de comportamiento óptima. Si analizamos qué pasa en el cerebro o en los ganglios basales, tenemos este modelo con el crítico y el actor para la inteligencia artificial. Ahora, reemplazamos esto con nuestro cerebro, con la neurona, en el área que llamamos sustancia negra parte compacta, que segrega dopamina. Se le da al área del cerebro que se llama el estriado, en los ganglios basales, y ahora ven por qué es importante esto. Acá está el crítico y acá está el eje principal. Acá codificamos el estado actual. Ustedes me ven, me escuchan, tienen la memoria, tienen la motivación. Se codifica acá y después va al centro motor del cerebro y uno emprende una acción con el mismo mecanismo que el que describimos para la inteligencia artificial. Podemos decir que sí, nuestro cerebro o esta parte que llamamos los ganglios basales están también construidos como una red actor crítico, usando este tipo de truco, el truco del tirante de la bota, donde uno aprende a maximizar la recompensa en la vida. Y entre líneas lo que he hecho hasta ahora ha sido allanar el camino para contarles el truco de la evolución. Empezamos con el problema principal de la evolución. ¿Cómo puedo lograr encontrar el compañero sexual óptimo de la vida? Porque uno no está siempre buscando el placer absoluto, uno busca lo que es el error de predicción del placer. La biología, esto es lo que les dice. La dopamina no codifica el chocolate, sino que codifica cómo no se pudo predecir el chocolate. Esto es lo que uno trata de maximizar. Esta es la manera en que la evolución nos permite maximizar
las recompensas acumulativas a lo largo de la vida, sin quedarse con el primer lugar donde está el chocolate, sino encontrar lo que es la política de comportamiento óptima. Para acortar un poco esta historia, lo que quiero decirles es que sí, que el objetivo de la vida es maximizar la cantidad de genes que le transmitimos a la siguiente generación, pero ustedes podrían decir, no, pero miren mi comportamiento. Yo soy soltero, o yo soy demasiado viejo. Les digo, no. El truco que hace la biología es que uno dice, sí, me estoy comportando yo solo tratando de maximizar la dopamina en mi cerebro. El objetivo de la vida en realidad es maximizar esta sustancia neuroquímica que llamamos dopamina en el cerebro. Esta es la dopamina, la estructura química de la dopamina, que es sencilla como estructura molecular. Mayoría de ustedes deberían estar muy disconformes conmigo, que les digo que el objetivo de la vida, toda la vida de ustedes, los amores y los enemigos, las motivaciones, la decisión de quedarse en América Latina o de mudarse a Estados Unidos o irse a Israel, todo eso está impulsado por esta pequeña molécula que se llama dopamina. Quiero decirles que, bueno, hay cierta lógica en esto. Tal vez algunos de ustedes se acuerden de la historia del centro de placer en el cerebro. Es una historia que era muy popular en la década del 60 y la 70, cuando la gente descubrió este centro del placer en el cerebro de los roedores. Podemos estimular el centro del placer en el cerebro de una rata. Si uno estimula ese centro del placer, la rata aprieta todo el tiempo la tecla que es la que le genera la estimulación del centro del placer y se olvida de la comida, incluso simplemente para obtener placer. Uno sabe hoy que este centro del placer es el que crea dopamina en el cerebro. La rata, entonces, está trabajando directamente para la dopamina y no para el sexo ni la comida. Sabemos de nuestro estudio en la clínica que la mayoría de nuestros pacientes, por ejemplo con enfermedad de Parkinson, le falta dopamina en el cerebro. Por otro lado, muchas otras enfermedades como esquizofrenia probablemente tienen demasiada dopamina. Así que hay tantas enfermedades mentales relacionadas con la dopamina. Por eso mi respuesta a la pregunta es un exceso decir que la maximización de la dopamina de los ganglios basales es el objetivo de la vida. Mi respuesta es que sí, es un exceso decir esto, pero es una buena respuesta de primer orden. Entonces, la conservo y la uso para poder explicar esto. Así es la vida entonces. Pero ahora podemos pasar a ver qué pasa en los pacientes y hablar de la enfermedad de Parkinson. Pido disculpas porque tenía varios videos, pero esta es una computadora nueva, así que me parece que solo les puedo mostrar uno. Mientras tanto, lo describo. La enfermedad de Parkinson, estoy seguro que todos en la audiencia han visto algún paciente con Parkinson. Es una enfermedad muy común que suele comenzar alrededor de los 60 años. Afecta a 1% de la población que tiene más de 60 años. Y la prevalencia de la enfermedad de Parkinson está aumentando a medida que aumenta la edad. A los 80 es mayor, es 10% de la población. Por lo tanto, es muy frecuente. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson? Los síntomas principales la aquinesia o falta de movimiento. Si uno mira a un paciente con enfermedad de Parkinson y miran la cara, el rostro está como congelado, le escuchan la voz es como aplanada y monocorde. Si el paciente camina así, como una postura en flexión, con los pasos muy pequeñitos.
y al final el paciente casi no se mueve. Verán la característica de la akinesia o falta de movimiento voluntario. El paciente evita salir. Si tiene una enfermedad avanzada, no le interesa incluso el alimento. Está sentado y no hace nada. También está la rigidez muscular, que aumenta la rigidez, el temblor, y el temblor es el temblor de reposo de esos pacientes. Hoy en día sabemos que el Parkinson empieza por la muerte o degeneración de las neuronas dopaminérgicas en el tronco cerebral de nuestros pacientes. Acá vemos en un mono normal o control, y esta es la neurona dopaminérgica que le manda dopamina al ingreso de los ganglios basales del estriado. Miren acá, ¿qué pasa en el mono con Parkinson? No hay dopamina, o hay mucho menos. Y en el estadio de entrada al estriado, los ganglios basales, hay lo que se llama un washout o lavado de la dopamina. Desde el punto de vista entonces del cerebro del paciente con enfermedad de Parkinson, hay menos dopamina de lo esperado. ¿Y se acuerdan qué quiere decir que hay menos dopamina que lo que es la actividad de fondo? Este hecho para ustedes significa que el resultado de la acción va a ser peor que lo que se predijo. Si es mejor que lo que se predijo, habrá un aumento, pero si es peor, habrá peor resultado que lo que se predijo. O sea que en realidad la situación del paciente con enfermedad de Parkinson es que todas las acciones que hace, por ejemplo, mueve la mano para tomar el vaso de agua, toma un poquito de agua, pero desde el punto de vista de su cerebro, los resultados son peores de lo que se predijo. Cada acción que emprende este paciente nunca va a tener un pico de dopamina, porque tiene una pérdida de esas neuronas dopaminérgicas. Entonces, después de varios años de escasez de dopamina en el cerebro, el paciente se deja de mover, va a estar akinético, no va a hacer nada. Ahora uno comprende por qué los resultados de la muerte de las neuronas dopaminérgicas son la enfermedad de Parkinson y akinesia. Cuando se descubrió en 1967 este tema, surgió la idea de que si lo que falta en el cerebro de nuestros pacientes con Parkinson es la dopamina, bueno, démosles la dopamina. Y no podemos dar dopamina porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces se le va, en vez de esto, L-Dopa, que es un precursor de la dopamina. La levodopa sí cruza la barrera hematoencefálica y a nivel del cerebro se convertirá en dopamina. Claramente esto es ahora el patrón oro o gold standard del tratamiento. Cuando viene un paciente ahora a vernos en los estadios iniciales de la enfermedad de Parkinson, le damos lo que llamamos tratamiento de reemplazo de dopamina. Le damos levodopa, agonistas de dopamina. Tenemos toda una batería de tratamientos que de algún modo aumentan la cantidad de dopamina cerebral. Y los primeros 5 a 10 años de la enfermedad, el paciente responde bien. Y si su vecino o su tío tiene enfermedad de Parkinson y está bien tratado con levodopa o con tratamiento de reemplazo de dopamina, tal vez nunca les dijo que tiene la enfermedad y ustedes no se enteran. El problema empieza, en promedio, después de 10 años de tratamiento o del diagnóstico de la enfermedad. Acá ven el comienzo o diagnóstico de la enfermedad y qué pasa a 5, 10 y 15 años.
Y acá vemos la probabilidad de que el paciente tenga una complicación con el tratamiento. Después de unos 10 años de tratamiento, casi todos nuestros pacientes desarrollarán efectos colaterales por el tratamiento con reemplazo de dopamina. Y los efectos colaterales son lo opuesto de los síntomas iniciales. Entonces empezamos con el paciente con Parkinson que está así, akinético, incapaz de moverse o que no se quiere mover. Y después le damos la levodopa y empieza a hacer todos estos movimientos. Desarrolla lo que se llama disquinesia. Se mueve mucho y tiene estos movimientos anormales creados por el tratamiento de reemplazo de la dopamina. O sea, sí, tenemos un buen tratamiento para los primeros 10 años, pero después habrá muchos efectos indeseados con el tratamiento del Parkinson. La pregunta que nos hemos estado haciendo entonces es, bueno, si el tratamiento con dopamina es limitado, o está limitado a los primeros 10 años de la enfermedad, a lo mejor después uno puede pasar a otro estadio de tratamiento y ahora podemos usar el mismo truco que mencionamos antes y no trabajar en el crítico de los ganglios basales, sino tratar de manipular al actor, el estado de la acción de los ganglios basales. Esto se descubrió en el año 85-87 por un paciente, en este caso era un paciente joven que descubrió esto, que en realidad usaba heroína en California, o sea, era un drogadicto. Y resulta que estaba tratando de fabricar heroína sintética. Lamentablemente para estos pacientes, esta heroína sintética contenía trazas de una sustancia que se llama MTPTP, y cuando esta persona desafortunada se inyectó la heroína sintética, entró el MTP en su sangre que mató sus neuronas dopaminérgicas y todos estos pacientes desarrollaron una enfermedad de Parkinson severa. Estos son los pacientes con Parkinson, pero la manera que esto generó que se descubriera esa toxina, el MPTP. Ahora podemos usar esta toxina que se descubrió, se la inyectamos a los monos y en los monos registramos la actividad eléctrica que ocurre en el mono normal y después le damos MPTP. Creamos así un estado de Parkinson y luego registramos qué pasa en el mono normal y qué pasa en el mono parkinsoniano que tratamos con MPTP. Encontramos que en algún lugar en los ganglios basales del cerebro funcionan más intensamente después de inducir el Parkinson. Nos preguntamos entonces si hay algún lugar en el cerebro que está excesivamente activo, el estado parkinsoniano. A lo mejor le podemos curar la enfermedad inactivando eso, o sea, reduciendo esa actividad. Y de hecho vemos que, por ejemplo, esta es la cantidad de movimiento que tiene el mono normal. Este es el mono parkinsoniano y esto es después de la inactivación del núcleo subtalámico. Podemos así curarle el Parkinson al mono inactivando una pequeña parte del cerebro, parte de ese actor en los ganglios basales que la llamamos hoy el núcleo subtalámico. Esto se hizo en el mono y se publicó en 1990. 3 años después, el profesor Benedict Grenoble lo trasladó a los seres humanos. Y ahora en seres humanos usamos un procedimiento que se llama estimulación cerebral profunda o DBS en inglés. Vemos cuál es el objetivo con RM, con resonancia magnética. Hacemos un pequeño orificio en el cráneo, colocamos un electrodo para encontrar ese objetivo blanco
verificamos que estamos en el blanco, registramos la actividad electrofisiológica del cerebro y después le conectamos este alambre a un marcapasos que está puesto acá en el tórax, en esta parte del tórax. Un video vale 1000 palabras en realidad, así que esto es un video norteamericano, no todos los casos son así, tal vez sea uno de los más típicos, pero se los quiero mostrar realmente. Vamos a ver. Enseguida veremos el paciente cómo estaba antes de la cirugía de este paciente. Miren, tiene como una cara de máscara, ¿no? Miren el temblor, miren los pequeños pasitos, como arrastra los pies. Estos son los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson. Y este paciente, 8 meses después de la estimulación cerebral profunda, el paciente está a la izquierda acá, este es el paciente, el mismo que vieron antes. Esto es, bueno, lo más típico del mejor resultado. Hasta ahora entonces ha habido más de 100.000 operaciones en el mundo. En Israel esto es parte del seguro de salud y en la NASA hemos hecho más de 400 tratamientos en pacientes con esta cirugía. Yo diría que, por supuesto, este video es demasiado optimista tal vez, pero el mensaje para ustedes es que sí, hoy en día, una vez que el paciente ya tiene los efectos colaterales del tratamiento de reemplazo de dopamina, las disquinesias, le podemos ofrecer la cirugía y así darle 5 a 10 años más de mejor calidad de vida que la que tendría sin la cirugía. Por eso los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada en el mundo occidental les aconsejamos que vengan, se hagan la cirugía y que se vean beneficiados por este tratamiento. Por supuesto que esta cirugía también se puede hacer acá en Argentina, en Buenos Aires. El tema es que lo que hemos aprendido es que no es fácil encontrar cuál es el parámetro óptimo para la estimulación cerebral profunda. Por eso les quiero mostrar lo que podría ser el paso siguiente para el futuro. Hemos aprendido que podemos identificar quiénes son los malos, por así decir, en el Parkinson. Los malos son este tipo de oscilaciones que vemos acá. Por eso, lo que podemos hacer hoy es hacer lo mismo que pasa en los ganglios basales en nuestros pacientes. Podemos usar las computadoras para encontrar dónde están las oscilaciones anormales del cerebro y cerrar un circuito, como uno haría con un termostato. ¿El termostato qué hace? Les adapta la temperatura de la habitación todo el tiempo. Uno puede tener un termostato, por así decir, que adapte ese circuito cerrado en la estimulación cerebral profunda y eso nos da un resultado mucho mejor en el mono que tiene enfermedad de Parkinson comparado con lo que es la estimulación cerebral estándar. Para la enfermedad de Parkinson sabemos que podemos usar la estimulación cerebral profunda de circuito cerrado. Y la pregunta es, bueno, ¿podemos hacer lo mismo con otras enfermedades? Ahora estamos estudiando un modelo de mono de esquizofrenia. En ese modelo vemos una oscilación distinta, con frecuencia distinta. Pero podemos reconocer quiénes son los malos en el cerebro del modelo de mono de esquizofrenia. Lo que quisiéramos sugerir es que tal vez la estimulación cerebral profunda de circuito cerrado será o pueda ser el tratamiento futuro para nuestros pacientes jóvenes con esquizofrenia severa, como lo es para la enfermedad de Parkinson ahora. Esta entonces es mi última diapositiva. Quisiera resumir
Empecé la charla diciendo cuáles son los objetivos de la vida y cuál es el modus operandi. Y tal vez se ofendieron cuando dije que el objetivo de la vida es pasarle los genes a la generación siguiente o maximizar la cantidad de dopamina, pero en realidad esto nos lleva a una pregunta muy filosófica. Si el objetivo de nuestras vidas es maximizar la cantidad de dopamina, ¿por qué hacemos responsable a alguien de sus acciones? Uno podría decir, no es culpa mía, yo traté de maximizar mi cantidad de dopamina en el cerebro. O sea, no soy yo, es la dopamina, es mi cerebro. Y aún así, uno considera que los seres humanos son responsables de sus acciones. ¿Cómo podemos considerar eso? Yo creo que en realidad tenemos la respuesta. Para nosotros, como seres humanos, tenemos dos grandes obsequios de la biología que hay que usar. Dones. Un don es el que se le dio a todo el mundo, la manera en que podemos encontrar el equilibrio óptimo entre los costos y las ganancias y no estar siempre buscando el placer inmediato, sino también buscar la forma de predecir el placer. El segundo punto es que nosotros como seres humanos tenemos la autoconciencia y el lenguaje, o sea, que tenemos nuestra política de comportamiento y por lo tanto somos responsables de esa política. No somos responsables por cada acción individual, sino de la política de comportamiento. Cuando nosotros llevamos a alguien a un juicio, bueno, no lo consideramos que es responsable si es psicótico, porque no tiene la autoconciencia. El tema principal será algo que hay que explicar. Uno es responsable de una política de comportamiento, pero no por la acción inmediata, que esa sí está impulsada por la dopamina. Pero si uno tiene este apoyo, este soporte, y sabemos que podemos modificar la política de comportamiento, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es cómo usar esos dones que nos dio la naturaleza y la biología para poder hacer que el mundo sea un poco mejor, para poder darle mejores cosas a las generaciones siguientes, curar las enfermedades. Espero que esta conferencia haya sido una manera de decir que sí, que tenemos esperanza. Muchas gracias a todos por su atención. Y nos vemos el año que viene en Jerusalén. Muchísimas gracias, Haggai, por esta fascinante travesía desde el Pac-Man hasta la fisiología de nuestros ganglios de la base. Por supuesto, la idea es poder coordinar las preguntas. Con gusto, si quieren acercárnoslas por escrito, con Ángela vamos a transmitir. Si prefieren hacerlo ustedes espontáneamente, por supuesto, para eso es esta reunión. Siéntanse libres de elegir el método. Sí. Muchas gracias. Soy Lia Deichmann. Fue muy interesante. Soy geriatra y psicogeriatra. ¿Usted sugeriría entonces que después de hacer el diagnóstico correcto en la enfermedad de Parkinson, que le demos el tratamiento de reemplazo con dopamina por 10 años y cuando veamos los efectos colaterales, si estos ocurren, vamos a recomendarle al paciente la cirugía? Mi sugerencia hoy, no esperar al efecto colateral. Han habido estudios muy bien controlados, publicados hace 3 meses en el New England Journal of Medicine, y esto es el estudio precoz hecho en Alemania. Allí han hecho la cirugía 4 años después del diagnóstico de Parkinson, o sea, antes de que se desarrollara la disquinesia. En el estadio, bueno, el estadio no importa, pero no esperaron a los efectos colaterales. Pero igual empezaría a darle la dopamina. Sí, le empezamos a dar la dopamina, pero en nuestra institución le decimos a nuestros pacientes, no esperen a que los efectos colaterales aparezcan. En el momento que ya el tratamiento no le ofrece la calidad de vida que usted quiere tener,
venga a vernos y hágase la cirugía. No venga a la cirugía un año después del diagnóstico, pero sí 3, 5 años después del diagnóstico. Para mí ese es el momento apropiado de ir a la cirugía y a lo largo del tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de ir transmitiéndole al profesor Bergman. Hay una pregunta acá que dice si la estimulación se puede hacer después de los 10 años de haber estado con tratamiento con levodopa o si tiene que ser antes de los 10 años. Esto exactamente, en mi opinión, sí, hay que hacerlo en forma temprana, después que uno ya está seguro del diagnóstico, ¿no? Y en Jerusalén ahora nosotros operamos pacientes después de 5 a 7 años del diagnóstico de Parkinson y yo creo que en el futuro lo vamos a hacer incluso más temprano. The other question states, ¿es solo por 5 a 10 años la mejoría? ¿No es para siempre? Esto es algo que hemos aprendido, con lo que hay que ser muy cuidadoso. Yo diría que hay que asegurarse que el paciente no esté teniendo excesivas expectativas del tratamiento. No somos magos. No podemos hacer que alguien mejore y se parezca a cuando tenía 20 años y juegue al fútbol como Maradona. Eso no podemos. O sea, le podemos mejorar la vida, pero igual la enfermedad progresa. Algunos pacientes sabrán que tenemos muy buen seguimiento, incluso más de 10 años de beneficio con la estimulación cerebral profunda. Pero nosotros hemos aprendido de la manera difícil que es mejor decir, bueno, le damos 5 años buenos, eso le podemos prometer. Si tenemos suerte, si el Parkinson no tiene una progresión muy rápida, tal vez pueda ser mejor que esto. Pero a veces es mejor prometer menos y dar más que prometer mucho y dar menos. Hay otra pregunta que, bueno, es un poquito difícil esa pregunta. Dice, un pequeño movimiento voluntario también tiene que ver con falta de dopamina. Bueno, no todos los movimientos involuntarios tienen que ver con falta de dopamina, pero la pregunta es una pregunta muy inespecífica. Tal vez la persona que hizo la pregunta tendría que tratar de aclarar un poquito mejor a qué tipo de movimiento se refiere, etcétera, ¿no? No. Por supuesto que uno ve temblores en otras enfermedades, uno ve temblores en las enfermedades de cerebelo, pero esto no está relacionado con la falta de dopamina. Hay una enfermedad muy común que se llama temblor esencial, que es distinta del Parkinson. Ahí podemos tratar también esta enfermedad o un temblor en pacientes que tienen esclerosis múltiple. Sí, los podemos tratar con estimulación cerebral profunda, pero esto no es algo relacionado con la dopamina, sino relacionado con otra parte del cerebro llamada cerebelo. Acá sería bueno aclarar que existe algún tipo de temblor que es muy frecuente, que es el temblor esencial, y el temblor esencial es un temblor que normalmente no se lo adjudicaba a una enfermedad degenerativa o que no tenía ninguna relación con una enfermedad degenerativa. Hoy está discutido si el temblor esencial tiene que ver con una enfermedad degenerativa. Hay dos escuelas. Hay una escuela, la de Lewis, que apoya completamente que esto tiene que ver con una enfermedad degenerativa y que es un predictor de enfermedad degenerativa a largo plazo. Y hay otra escuela que la de Jankovic, que está completamente en contra de esto, que ellos dicen que no tiene nada que ver, que a veces tiene que ver con depósitos de cuerpo. Le digo, como dice acá profesor Bergman, tiene que ver con algo cerebeloso, con algo que tiene que ver en el cerebelo, con una degeneración del cerebelo, y es benigno y no trae problemas a largo plazo. Acá dice, ¿qué contraindicaciones presenta la cirugía? Por supuesto que hay contraindicaciones para la cirugía. Solemos decir que de cada 100 pacientes con enfermedad de Parkinson, más o menos 20 o 30 de ellos serán candidatos a la estimulación cerebral profunda.
Las contraindicaciones son, en primer lugar, cualquier anormalidad severa a nivel de cerebro, es cualquier lesión que ocupe espacio, si hay una malformación arteriovenosa, esas son contraindicaciones. Otras contraindicaciones son otras enfermedades que simulan el Parkinson, pero que no son Parkinson. Por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, que están bajo el título amplio de lo que se llama Parkinson Plus, pero que no se ven tan afectadas como la estimulación cerebral profunda como lo es el Parkinson. Finalmente, si el paciente, además de su Parkinson, tiene Alzheimer severo o alguna otra enfermedad que sea contraindicación para la cirugía, por ejemplo, anormalidades de la coagulación o sangrado, allí no podemos llevarlos a cirugía. Estamos cambiando un poco las reglas hoy en día porque la edad ya no es una contraindicación. Por supuesto, para nosotros es más fácil operar una persona joven con Parkinson, y a veces tenemos pacientes que lamentablemente empiezan a desarrollar la enfermedad a los 45 y los operamos a los 55. Pero en nuestra institución operamos también a los 78. En Colombia hay pacientes entre 80 y 90. En Columbia, Nueva York, se operan pacientes de 80 a 90 también. O sea que la edad ya no es una contraindicación como solía ser, simplemente porque estamos mejorando la técnica, tenemos más confianza en lo que hacemos. La contraindicación principal son las lesiones que ocupan espacio cerebral. El Alzheimer y lo que se llaman las enfermedades Parkinson Plus, que no son el Parkinson idiopático. Nos ha explicado aquellos pacientes que se beneficiarían con la cirugía y aquellos en los que habría que excluirlos de la cirugía dentro del Parkinson. Hay varias preguntas de la audiencia que tratan de entender qué otras enfermedades, además de Parkinson, podrían beneficiarse. Consultan por temblor esencial, por corea, Huntington, por distonía y otras enfermedades psiquiátricas. Nos gustaría su comentario de todo esto. Bueno, es un campo que está evolucionando y como cualquier campo que está en evolución, en algunas enfermedades estamos muy seguros de que podemos beneficiarlos con la estimulación cerebral profunda, pero hay otras en que nosotros estamos probando. Primero quisiera hablar de la distonía genética. Una de ellas, una es muy común en los judíos ashkenazi, tanto en Brooklyn como en Jerusalén. ¿Lo ven la distonía ustedes acá en la comunidad ashkenazi? Esta distonía en los judíos ashkenazi, sí. La distonía genética es como una postura constante así. Y esto se beneficia con la estimulación cerebral profunda bien y debería tratarse. No todas las distonías. Por ejemplo, la distonía de parálisis cerebral o la postraumática al cerebro no sabemos con certeza. Alguna gente con distonía inducida por traumatismos o parálisis cerebral que sigue a la hipoxia posparto, por ejemplo. Algunos se benefician y otros no, pero no sabemos ahí bien qué paciente debería tratarse y cuál no. Hay en este momento un estudio clínico grande para depresión severa. Pacientes con depresión mayor. No si uno está un poquito deprimido o está medio triste, sino pacientes con depresión severa, que les damos Prozac o le damos otros tratamientos farmacológicos y no responden. E incluso pacientes que fueron a electroshock y que no mejoraron con el tratamiento electroconvulsivo, ahora hay un estudio internacional grande que aplica estimulación cerebral profunda para estos pacientes. Yo diría que
hasta ahora los resultados han sido muy positivos. Lo mismo para el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Estos pacientes que se lavan continuamente las manos, que no pueden vivir normalmente si tienen un TOC muy severo, entonces ahí también hay un estudio clínico multinacional grande y estamos viendo en eso resultados exitosos para el trastorno obsesivo compulsivo. Así que diría que hoy, claramente para Parkinson y distonía, habría que operar para el temblor esencial también. Podemos ayudar. Eso diría que son los trastornos motores. A nivel psiquiátrico, bueno, hoy en día se está considerando la depresión y el TOC, pero por el momento son estudios experimentales, no probados. Así que en Israel, por ejemplo, no es parte de lo que es el seguro de salud nacional. Uno tiene que incluirse en un estudio o pagar el tratamiento en esos casos. Ahora se está empezando a testear la capacidad que tiene la estimulación cerebral profunda de mejorar el Alzheimer. Este estudio se está haciendo en Toronto, por el grupo de Toronto. No les puedo decir mucho de esto porque yo trabajo en ganglios basales y Alzheimer es otra cosa, es una enfermedad del sistema colinérgico. Pero bueno, habrá que esperar los resultados. Mi impresión es que en el futuro cercano podremos ofrecer estimulación cerebral profunda a pacientes jóvenes con esquizofrenia, porque hoy en día yo creo que la esquizofrenia es el trastorno médico menos tratado por la sociedad. Sí, les podemos dar neurolépticos que tratan bien los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios, pero no tenemos buen tratamiento para lo que se llaman los síntomas negativos de la abolición, de la falta de respuesta emocional de los pacientes con esquizofrenia. Estos pacientes son jóvenes, empiezan alrededor de los 25 años con la enfermedad y yo quisiera que nosotros como sociedad pudiéramos proveerles mejores tratamientos en el futuro, pero todavía está en fase muy experimental por el momento. Acá hay algunas otras preguntas que van sobre otras opciones de tratamiento. Si conoce algo sobre estimulación transcranial magnética para el tratamiento de Parkinson, si sabe de que haya evidencia o si sirve en ese sentido. No soy un experto en estimulación transmagnética transcranial. Se usa en nuestro centro. En nuestro centro en realidad tenemos la estimulación clásica transmagnética y la otra es la profunda transmagnética. Los efectos no son muy fuertes. Mi impresión es que cuando vienen los pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad y preguntan sobre la estimulación transmagnética, digo, bueno, prueben, no hay mucho para perder. O sea, no sabemos que haya ningún riesgo con esta estimulación transmagnética. Entonces, si no ayuda, al menos no hubo daño. Ahora, en el estadio en que el paciente ya es candidato para estimulación cerebral profunda, la transmagnética no será suficientemente efectiva según mi punto de vista. Hay otras opciones que la infusión continua de dopamina. En este caso uno tiene que ser un experto con estos tratamientos. En nuestro centro, esos pacientes que ya tienen un estadio avanzado de Parkinson, les ofrecemos la estimulación cerebral profunda en vez. Acá lo que preguntan es sobre algunas opciones clínicas. Si ahorrar L-Dopa, toda una discusión de la literatura y de las tendencias actuales, si ahorrar L-Dopa es decir, empezar con agonistas o empezar con L-Dopa de entrada. Wow, este es un debate muy importante en la comunidad de los médicos que tratan el Parkinson. Al principio,
hace 10 o 20 años atrás, que se decía era esperen para usar la levodopa, porque si uno empieza con la levodopa van a tener la diskinesia mucho antes que si empiezan con los agonistas de la dopamina. Yo diría que hoy en día se dice que esto no es correcto. No esperen con la levodopa, empiecen con la levodopa en cuanto está la enfermedad. Pero yo diría, tengan presente que después de 4 o 5 años, el paso siguiente puede ser la estimulación cerebral profunda. Mi punto de vista es claramente no esperar con la levodopa. Yo personalmente prefiero la levodopa a los agonistas porque veo menos efectos indeseables psiquiátricos con levodopa que con los agonistas. Así que nosotros agregamos, por ejemplo, bromocriptina o los agonistas que fueren en un estadio posterior, pero no esperen con la levodopa porque no les va a ahorrar nada. Incluso creo que el estrés que uno ejerce es un factor que tiene que ver con la progresión de la enfermedad. No esperen, empiecen lo antes que puedan. Pero bueno, pues empiecen con el producto de Teva. Ahora tenemos otra del mismo calibre que pregunta si entonces no empezar con rasagilina, pregunta la gente. Claro, esa era la pregunta. Sí, hay que empezar con rasagilina porque esta es la droga creada por mi mentor, el Dr. Yudim, por la empresa israelí que se llama Teva. Teva cree, y hay un artículo muy importante en una revista muy respetada, que es el New England Journal of Medicine, creen que la rasagilina es neuroprotectora, o sea que enlentece la progresión de la enfermedad y por lo tanto los pacientes que vienen a nuestra clínica y nos preguntan sobre la rasagilina, decimos sí, úsela. La FDA, o sea, los norteamericanos, no aceptaron esa afirmación de Teva de que la rasagilina es neuroprotectora y nosotros lo respetamos esa opinión y sabemos que hay algún problema con el estudio. Yo diría sobre la rasagilina a los pacientes cuando les hablamos les decimos, mire, Teva, y hay muy buen estudio que afirmó que esta droga es neuroprotectora, pero si no lo es, igual es buena como tratamiento inicial, así que empiecen, no va a generar daño. Hemos escuchado los potenciales beneficios de la cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos de la cirugía, por supuesto los de cualquier cirugía que uno haga en el cerebro, el sangrado, porque bueno, uno entra en el cerebro, uno podría tocar un vaso sanguíneo y generar un sangrado, y la posibilidad de infección en el cerebro, que son los riesgos principales de la cirugía. En buenas manos, y toquemos madera, en nuestro centro, nosotros nunca tuvimos ni un caso de sangrado, porque hoy podemos ver los vasos sanguíneos muy bien y evitarlos. Pero bueno, todos los que trabajan pueden tener un accidente, así que este sería el punto esencial del sangrado. La infección, como dije, por supuesto hay que evitarla. Tuvimos 6 casos de infección en nuestra serie de 400 casos. Estas infecciones siempre eran fuera del cerebro, o sea que lo que hicimos fue retirar el electrodo, esperamos 3 meses y lo volvimos a implantar. Pero por supuesto que uno le tiene mucho temor a la encefalitis, que es la infección del cerebro. Así que estos son los riesgos esenciales de la cirugía. Los otros riesgos son una mala posición del electrodo, o sea que uno coloca el electrodo en un sitio que no es el correcto. La cirugía
con estimulación cerebral profunda la tiene que hacer un equipo interdisciplinario, muy experimentado. En muy buenas manos los riesgos son mínimos. Así que el mensaje es que sí, bueno, hay un riesgo. No es que vayan a hacer la estimulación cerebral profunda si uno está bien y es sano, pero si usted tiene Parkinson y lo ha tenido más de 5 años, entonces sí lo consideraría seriamente. Aquí alguien pregunta con respecto a la cefalea tipo clúster, si se puede tratar con este tratamiento. La verdad que... Sí, las cefaleas en clúster. Hay un estudio excelente de tipo Aziz de Oxford que ha hecho los primeros 100 casos con encefalea de racimo o en clúster en Oxford y que reportaron muy buenos resultados. Nosotros nunca lo hemos hecho, así que este señor se llama tipo Aviv y está en la Universidad de Oxford. Busquen el nombre, búsquenlo al doctor que ha hecho esto. Él es muy confiable y ha reportado muy buenos resultados en cefalea en clúster. Una que si puede dar un poquito de detalle fácil, práctico de cómo es el procedimiento, de explicarlo en forma práctica, cómo el paciente, cómo no solamente durante el momento de la cirugía, sino cómo es la vida del paciente después, los controles y todo esto. Y después, ¿qué pasa después de 10 años? Un poco ya se contestó eso, pero ¿cómo se sigue con todo esto en el tiempo? ¿Cuál es el tipo de seguimiento que tiene que tener? Típicamente el paciente viene a la cirugía es bastante larga, lleva unas 7 a 8 horas. En todo caso, el paciente, si no tiene complicaciones, se va en 2 días a la casa, 1 o 2 días post cirugía. Una semana después viene a la clínica de neurología, lo ve el neurólogo y le hace la programación o adaptación de los parámetros de estimulación para que sea óptima para ese paciente. Y el paciente viene a vernos a la clínica al principio cada semana o 2 semanas y después cada 3 o 6 meses. Y lo que se hace en las visitas esas es que el neurólogo adapta los parámetros. Entonces, habrá que encontrar el equilibrio. Eso se hace cada 3 o 6 meses. En nuestra clínica es muy importante que tenemos un equipo multidisciplinario. También lo ven los psiquiatras al paciente. Tenemos los fisioterapeutas, tenemos todo un equipo que trata al paciente y que le da todo su consejo. O sea, hace falta este equipo multidisciplinario que ve al paciente, pero igual el problema es que la enfermedad de Parkinson puede progresar igual. Algunos pacientes después de 10 años desarrollan demencia, que usted conoce mejor que yo. Cuando la enfermedad pasa de los ganglios basales a la corteza. Y allí ya no los podemos ayudar más, porque ya no tiene que ver con la dopamina la enfermedad. Allí lamentablemente perdemos a nuestros pacientes, pero no a todos, no tengan la impresión de que esto pasa en todos los pacientes. Algunos tendrán progresión rápida, pero otros tendrán suerte y la enfermedad progresará más lentamente. Bueno, eventualmente todos nosotros, si vivimos 150 años, vamos a tener Parkinson en algún momento, porque vamos perdiendo la cantidad de neuronas dopaminérgicas en el cerebro. O sea, que yo creo que esto es parte de la vida. O sea, esa demencia es algo que, bueno, ocurrirá en todos nosotros si vivimos lo suficiente, salvo que uno se muera antes de que esto ocurra.
Muchísimas gracias, primeramente por esta brillante exposición. Gracias al público por acompañarnos en esta jornada y fundamentalmente a la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los amigos en la Argentina por haber hecho esto posible. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.